La pandemia de COVID-19 nos ha dejado imágenes terribles e inusuales. Ciudades vacías, gigantescos hospitales en sitios asociados a otras actividades o lugares señalizados con el cartel de cuarentena en los que mirar por la ventana pues casi daba pavor, ¿no? Aún más terribles que estas imágenes son las cifras de muertos e infectados que nos ha dejado el SARS coronavirus 2, el virus que causa esta pandemia que hemos llamado COVID-19. A día de hoy, la cifra de infectados es de 9.533.443 y la cifra de fallecidos casi alcanza el 500.000. El virus causante de la COVID-19 tiene un índice de mortalidad que se estima entre el 1,5 y el 2%, pero si vamos a los mayores de 80 años, estos números aumentan hasta el 15%. Esta es la pandemia más grave que hemos tenido en 2021. Pero es solo un ejemplo de otras muchas que les ha tocado vivir a nuestra especie. Y es que las enfermedades infecciosas han sido una constante en nuestra historia, que además se han ido haciendo cada vez más frecuentes según el hombre domesticaba nuevos animales, comenzaba a vivir en ciudades cada vez más pobladas o establecía nuevas rutas para el comercio. Si hacemos un repaso de las pandemias más importantes y las representamos en función del número de muertes que han causado, pues vemos que la campeona de las pandemias fue la de la peste negra o peste bubónica, que entre los años 1347 y 1351 causó 200 millones de muertos. Esto en un mundo mucho menos poblado que el mundo actual. Se estima que un tercio de la población europea murió a causa de la peste negra. Esta enfermedad no estaba causada por un virus, sino por una bacteria, la bacteria llamada Yersinia pestis. La segunda pandemia en este ranking ya sí que estaba causada por un virus y corresponde a la viruela. La viruela ha sido uno de los virus más mortíferos, o quizás el más mortífero que hemos vivido. Desde el año 1520 se estima que ha causado 56 millones de muertos, desde ese año hasta que ya la enfermedad se erradicó gracias a la vacunación. De estos muertos, muchos tuvieron lugar en América, en el continente americano, ya que los habitantes de este continente no habían estado en contacto con el virus hasta que fue llevado allí por los conquistadores españoles. La siguiente pandemia sería la pandemia de la gripe española, ya en el siglo XX. Esta fue causada por un nuevo virus de la gripe muy agresivo que entre los años 1918 y 1919 causó entre 30 y 50 millones de muertos. Este virus, al ser nuevo, se encontró con una población enteramente susceptible, así que pudo propagarse rápidamente, desplazando a los virus de la gripe que estuvieran en circulación en ese momento. El virus de la gripe española se quedó entre nosotros. Eso sí, se quedó en una forma mucho menos dañina, hasta que la llegada de otra nueva variante del virus de la gripe pues consiguió desplazarlo. Siguiendo en el siglo XX con las pandemias virales, no podemos olvidarnos de la pandemia de SIDA. El SIDA ha sido terrible. Los primeros casos se identificaron en Norteamérica en los años 80, aunque el virus ya llevaba circulando en África mucho más tiempo. Este virus es muchísimo más letal que el virus que nos preocupa ahora, que este nuevo coronavirus. De hecho, al principio de la pandemia de SIDA, ser infectado por el virus equivalía casi a una sentencia de muerte. El virus del SIDA se parece en ciertos aspectos al virus de la COVID-19. Se parece, por ejemplo, en que las personas infectadas pueden contagiarlo antes de desarrollar síntomas. La diferencia es que en el caso del virus del SIDA, ese periodo de contagio mientras no se tienen síntomas puede ser de años, mientras que en el caso de la COVID-19 ese periodo es de días, afortunadamente. Hemos tenido la suerte con el virus del SIDA, digo la suerte entre comillas porque suerte es poca, de que este virus se transmite mucho peor que como lo hace el virus de la COVID-19. El virus de la COVID-19, el SARS coronavirus 2, es un virus respiratorio y no podemos dejar de respirar, mientras que sí podemos tomar precauciones muy eficaces para no ser contagiados por el virus del SIDA. Además del SIDA y de la gripe española, en el siglo XX hemos tenido otras dos pandemias de gripe. Serían la gripe asiática, que causó 1,1 millones de muertos, y la gripe de Hong Kong, que causó 1 millón de muertos. Como vemos, estoy hablando de muchas pandemias, todas han causado muchísimos muertos y al lado de ellas, COVID-19, que aparece aquí, pues es un punto que puede parecernos insignificante.
Sin embargo, no debemos olvidarnos que todavía esta pandemia está en curso. De hecho, en el continente americano todavía está en fase exponencial. Con lo cual, si no tomamos medidas, si no tenemos cuidado, no sabemos cómo de grande podría hacerse este circulito que ahora mismo es tan pequeño. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay tantos virus que nos puedan infectar y que puedan causar tan graves daños? Pues todo esto sucede porque vivimos en un planeta de virus. Se calcula que existen del orden de 10 elevado a 31 virus en nuestro planeta, la mayoría que pertenecen a especies que todavía no se han identificado. Todos los seres vivos, las bacterias, los animales y las plantas pueden ser infectados por virus. Pero mientras que no se ha dado nunca el caso de que un virus de bacterias o de plantas puede causar enfermedades en el ser humano, no sucede lo mismo con los virus de animales. Los animales tienen células mucho más parecidas a las nuestras y eso, cuando hablamos de virus, pues puede ser un problema. Cada especie animal que conocemos es portadora de virus que en muchos casos no les causan grandes daños. Cuando eso sucede, cuando un animal lleva virus sin prácticamente darse cuenta de que lo lleva, se dice que esa especie animal es un reservorio viral. Por ejemplo, los murciélagos son el reservorio de muchos tipos de coronavirus, no solo del SARS-CoV-2. Se estima que puede haber cientos de coronavirus que todavía no conocemos y muchos de ellos con potencial para pasar a la especie humana. Como digo, estos virus en el murciélago no producen daños, pero cuando pasan, por ejemplo, a nuestra especie, pues pueden causar una grave enfermedad como lo está siendo COVID-19. Los roedores son portadores de muchos tipos de virus, entre ellos, por ejemplo, he mencionado aquí los hantavirus, que cuando pasan al ser humano pues pueden causar graves enfermedades que a veces causan con fiebres hemorrágicas. El virus del SIDA, del que ya hemos hablado, tiene su origen en un virus de chimpancé, un virus que causa una inmunodeficiencia muy leve en los chimpancés, nada comparable a lo que es el SIDA en nuestra especie. Y el origen de todos los nuevos virus de la gripe está en virus que se mantienen en las aves acuáticas salvajes. Bien, como vemos, todos estos virus que en el reservorio no hacen nada prácticamente, cuando pasan a nuestra especie, es decir, cuando se produce una zoonosis, pues pueden causar graves enfermedades. A veces ese pase a nuestra especie no lo hacen directamente, sino a través de un hospedador o un animal intermediario. Por ejemplo, los virus de la gripe a veces pasan a nuestra especie previo a un periodo de incubación en cerdos. Bien, creo que la pregunta obvia ahora es ¿por qué estos virus que tan letales son para el ser humano no causan enfermedad en el reservorio? La respuesta está en que esos virus llevan evolucionando mucho tiempo con el animal que infectan habitualmente. Y en ese tiempo el animal ha tenido tiempo de seleccionar mecanismos de defensa frente al virus. Simultáneamente a esa selección de mecanismos de defensa, los virus muchas veces lo que hacen es reducir su virulencia, es decir, hacerse menos dañinos, para de ese modo poder pasar más tiempo multiplicándose en el hospedador y no tener que buscar otro individuo al que infectar. Es decir, la coevolución lo que permite es que los virus lleguen a una coexistencia pacífica con sus reservorios. Sin embargo, cuando estos virus que están ahí tan tranquilos en el reservorio pasan a infectar a una nueva especie con la que no han coevolucionado, sí pueden causar grandes daños. Por un lado, porque esa especie no tiene inmunidad frente al virus y todos sus individuos van a ser susceptibles a él. Y por otro, porque el virus, donde ha atenuado su virulencia, es en su reservorio, no en la nueva especie que infecta. Continuamente está habiendo pases de virus a la especie humana procedentes de los reservorios animales. Pero afortunadamente, esos saltos de virus entre especies no suelen acabar en una nueva enfermedad. Porque para que eso suceda, el virus tiene que superar 3 importantes barreras. La primera es encontrar un receptor en las células de la nueva especie que permita su entrada en ellas. La segunda barrera es poderse multiplicar en las nuevas células. Y la tercera es poderse transmitir entre personas, algo que no siempre sucede. ¿Cómo consiguen los virus superar todas estas barreras? Pues lo hacen gracias a su gran potencial evolutivo. Imaginemos que este virus de aquí es un virus que inicia una nueva infección en una célula. Bien, pues este virus, cuando se empieza a multiplicar, va a producir muchísimas mutaciones, de forma que todos los virus descendientes van a ser diferentes, van a ser mutantes.
Muchos de estos mutantes que vemos aquí no tienen ninguna ventaja respecto al virus original. Sin embargo, en ocasiones pueden surgir algunos con propiedades interesantes, como por ejemplo tener resistencia a los antivirales, no ser reconocidos por los anticuerpos que genera nuestro sistema inmune para defendernos de los virus, o poder penetrar en las células de otra especie. Imaginemos que esta población que vemos aquí es una población del SARS coronavirus 2 que está infectando células de murciélago, lo que creemos que es el reservorio de estos virus. Si este murciélago solo se junta con murciélagos, este mutante será irrelevante. Pero si este murciélago entra en contacto con los seres humanos, pues esta variante de aquí tendrá una gran ventaja sobre el resto, porque va a ser la única que puede penetrar en las células de los seres humanos. De modo que si este virus de murciélagos comienza a multiplicarse en nuestra especie, va a dar lugar a una nueva población viral en la que todos los virus sean muy parecidos a este, que es el que va a tener la ventaja porque es el único que puede penetrar en nuestras células. Bien, así funciona la evolución de los virus y por eso nos cuesta tanto librarnos de ellos. Centrándonos ya en los coronavirus. Sabemos que el SARS coronavirus 2 es el 7º coronavirus que ha entrado en nuestra especie. 4 de ellos, que son estos 4 que aparecen en esta diapositiva, causan resfriados comunes y han entrado en nuestra especie a partir de murciélagos, estos 2, y a partir de roedores, estos 2. En estos 2 casos se ha identificado un animal intermediario para la entrada y en estos 2 no se conoce todavía. Como digo, estos 4 causan resfriados comunes. Hay otros 2, el SARS coronavirus, que yo lo voy a llamar SARS coronavirus 1 para distinguirlo del 2, que es el que está causando COVID-19, y el MERS coronavirus, que sí que han causado graves enfermedades y hablaremos de ellos ahora. Pero antes me gustaría ver un poquito, para centrar un poco nuestro objeto, explicar un poquito cómo es la estructura del SARS coronavirus 2. Este virus tiene un genoma, a ver si consigo poner el puntero, un genoma que es el que lleva escrito, es la molécula que lleva escrito todas las instrucciones para crear nuevos virus y también lleva escrito cómo van a ser las propiedades de este virus. Bien, este genoma está inmerso en una matriz de proteínas y está rodeado por una envuelta que se parece mucho a las envueltas de nuestras células, una envuelta de lípidos. En esta envuelta lipídica hay insertadas proteínas de diverso tipo, entre las cuales una de las más importantes es la que llamamos la espica, que es esta proteína de aquí, que en realidad forma trímeros y que es la que va a reconocer el receptor de nuestras células. El receptor de nuestras células es una proteína que se llama AC2, es una proteína con actividad antiinflamatoria y cuando se produce esta interacción lo que va a suceder es que se favorece la fusión de la membrana del virus con la membrana de nuestras células. Y entonces el genoma viral penetra en nuestra célula y va a empezar a producir nuevos virus. Bien, como he dicho, ha habido 2 coronavirus antes de este que ya nos han dado problemas. El primero fue el SARS coronavirus 1, que producía el SARS. Las primeras noticias de este virus nos llegaron de China a finales de 2002. Enseguida comenzó a haber casos importados en otros lugares del mundo, de modo que se establecieron estrictas medidas de cuarentena que lograron contener el virus. En poco más de medio año el virus se dio por controlado y el brote se saldó con unos 8.000 infectados y unos 800 muertos. El índice de mortalidad de este virus es del 10%, es decir, mayor que el del coronavirus que tenemos ahora. El virus tiene un índice de contagios de aproximadamente 3,5, es decir, cada persona en promedio contagiaba a 3,5. Este virus se parece en un 79% cuando se analizan los genomas al SARS coronavirus 2 que está circulando ahora. ¿Cómo entró el virus en nuestra especie? Pues ahora sabemos que era un virus de murciélago que entró en la especie humana utilizando como hospedador intermediario este animalito que vemos aquí, que es una civeta. El MERS coronavirus es otro virus del tipo de los coronavirus que ha producido casos sobre todo en Oriente Medio. Se parece menos al SARS coronavirus 2, solamente tiene un 51,8% de identidad. Ha causado del orden de 2.500 infecciones, es bastante más letal que el SARS coronavirus 2, tiene una letalidad del 34%, pero a cambio se contagia peor,
Cada persona infectada por este virus, en promedio, solo contagia a 0,5 personas. Por tanto, los brotes de este virus acaban desapareciendo hasta que penetra otro nuevo virus en la especie humana. ¿Cómo penetra este nuevo virus? Pues, en este caso, el virus del reservorio de murciélagos pasa a los dromedarios y de los dromedarios es de donde pasa a la especie humana. Y ya llegamos al SARS-CoV-2. Este virus tiene un 96% de identidad con otro virus de murciélagos, con el virus de murciélago que más se le parece. Esa diferencia de un 4%, aunque parezca pequeña, es suficiente para hacer pensar que el virus, antes de penetrar en nuestra especie, pues probablemente ha estado otro tiempo evolucionando en un animal diferente de los murciélagos, que a día de hoy no sabemos cuál es. Se ha hablado de los pangolines, pero realmente no se está seguro. Este virus, el SARS-CoV-2, es menos mortífero que los otros dos coronavirus de los que acabo de hablar. Y además, incluso, no se contagia tan bien como el SARS-CoV-1. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es por qué el SARS-CoV-1 se pudo contener con medidas de cuarentena y, sin embargo, este virus nos está costando tanto frenarlo y, de hecho, sigue circulando. Pues bien, la respuesta parece que está en que este virus puede contagiarse bastante antes del desarrollo de los síntomas de la enfermedad, algo que no sucedía con el SARS. Y además puede contagiarse a partir de personas asintomáticas, es decir, personas que nunca van a tener síntomas o que los van a tener muy leves, pero que pueden contagiar el virus a otras personas. Actualmente parece que en España la situación comienza a estar controlada. Aquí vemos la gráfica del número de defunciones por día desde el 3 de marzo hasta antes de ayer. Y en esta grafiquita de aquí vemos los datos de los últimos 14 días. Esta clarísima bajada significa que hemos conseguido bajar el índice de contagios por debajo de 1, con lo cual mucha gente lo que piensa es que esto se ha acabado, que el virus ya está controlado. Sin embargo, esto no es así. El ensayo de seroprevalencia realizado por el gobierno español nos muestra que solo aproximadamente el 5,2% de la población española posee anticuerpos frente al SARS-CoV-2. Con lo cual, si mantenemos actitudes que favorezcan el contagio, es muy probable que el virus pueda iniciar nuevos brotes, como estamos viendo en muchos lugares. Se ha hablado mucho de que las características propias del verano, que menciona aquí, mayor temperatura, mayor radiación ultravioleta o humedad absoluta más alta, pueden favorecer la degradación de este virus cuando está fuera de la célula. El efecto nocivo de estas condiciones es real y es algo que estamos investigando en mi grupo y en lo cual pretendemos seguir trabajando en el futuro. Sin embargo, a pesar de que el virus sea menos estable en verano y se logre contener algo su infectividad, no podemos olvidar que más del 90% de la población española sigue siendo susceptible al virus y, por tanto, aunque el virus disminuya en el ambiente, vamos a seguir teniendo casos y vamos a seguir teniendo infecciones. Si esto es así, entonces, ¿por qué ha disminuido la propagación del virus? Pues lo ha hecho gracias al confinamiento, porque si una persona infectada no tiene contacto con otras, no puede contagiar el virus. Del mismo modo que esta cerilla, que está aquí más abajo, que no tiene contacto con las otras, no puede transmitir el fuego. Pero tengamos cuidado, porque el virus no se ha eliminado. Tampoco tenemos ninguna prueba de que el virus de ahora sea menos agresivo que el del principio de la pandemia. Esta tendencia a perder agresividad la he mencionado y es una tendencia que hemos observado repetidamente con todos los virus de la gripe que han entrado en nuestra especie. Pero hoy por hoy, con el SARS-CoV-2 no tenemos absolutamente ninguna evidencia de relaciones entre cambios genéticos en el virus con disminuciones de la virulencia. Vemos cambios en el virus, es verdad, pero eso es porque los virus están mutando siempre, como ya he explicado. También es verdad que parece que los enfermos actuales tienen menos carga viral, pero eso puede ser porque los casos se están detectando antes y porque también se están detectando muchos más casos que son menos leves. Por tanto, mientras no exista una vacuna o un tratamiento efectivo, seguimos que seguir manteniendo las medidas que se nos está diciendo. Usar mascarillas, mantener la distancia de seguridad, lavarnos frecuentemente las manos y otra medida que no he puesto aquí, pero que se está demostrando que es muy importante,
es procurar pasar mucho tiempo al aire libre, porque el análisis de casos que se está haciendo está mostrando que el virus se transmite muchísimo mejor en lugares cerrados. Y es lógico, porque en los lugares cerrados, donde no hay ventilación, pues el virus se puede mantener mucho más tiempo sin dispersarse en el ambiente. Y la pregunta ya obvia es si esto que nos está pasando puede volver a suceder. Por la historia nos dice que sí. Hemos vivido muchas pandemias y tenemos que pensar que esta no va a ser la última. Tenemos que ser conscientes, además, de que nuestro mundo hiperconectado y densamente poblado favorece enormemente la propagación de los virus. Si a eso añadimos que no estamos dejando ningún lugar del planeta libre para la fauna salvaje y que existen enormes cantidades de gente sin acceso a sistemas sanitarios, podemos darnos cuenta de que esto no ha acabado, que en el futuro habrá otros virus que nos causarán problemas y que tenemos que estar preparados. Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias por haber escuchado y doy paso a Carlos Briones, que es el siguiente ponente. Hola, buenos días. Bueno, para mí es un placer también participar en este seminario a tres bandas, en el que vamos a intentar desvelar algunas de las claves que hay en torno al coronavirus SARS-CoV-2 y la pandemia de COVID que ha producido. Como ya ha contado muy bien Esther, este nuevo virus que nos ha cambiado la vida a todos realmente, pertenece a la familia Coronaviridae, al igual que otros dos que conocíamos muy bien en el pasado y otros 5 más que son coronavirus que infectan a los humanos. Estos dos del pasado que habían producido grandes epidemias con la mortalidad y con los datos que ya ha contado Esther, son el SARS-CoV, que se hizo tristemente famoso en 2002, y el MERS-CoV, que aunque estuvo restringido a Oriente Medio, tenía una tremenda mortalidad en 2012. Este virus nuevo, el SARS-CoV-2, del que vamos a hablar hoy, tiene genoma de RNA, de cadena sencilla, y de unos 29.900 nucleótidos, es decir, un genoma bastante largo para lo que suelen ser otras familias de virus de RNA. El tamaño de la partícula está en torno a los 100 nanómetros, y ahí veis más o menos un dibujito en el que más o menos se muestran las principales estructuras que tiene el virus dentro. Como veis, tiene ese genoma de RNA, que aquí está representado con una especie de muelle. A ese genoma lo protege una cápsida de proteínas, formando en conjunto la nucleocápsida. Hay una membrana lipídica que proviene de la última célula que ha infectado. Los virus con membrana siempre hacen así, se llevan parte de la membrana de la célula de la que salen, digamos. Y ancladas en esa membrana hay una serie de proteínas de la envuelta, como son la proteína S, la E, la M, que son muy interesantes para lo que vamos a hablar sobre diagnóstico y posible detección. Aquí tenéis una imagen a la derecha muy bonita en el que los coronavirus están coloreados de amarillo. Seguro que durante todo este tiempo de pandemia y de confinamiento en casa habéis visto muchas noticias, muchos datos sobre este virus y estaréis familiarizados con dibujos de este estilo, como el que veis aquí a la izquierda. Este otro del centro, que es bastante más realista, porque se ve muy bien, por ejemplo, cómo esa proteína S, que forma las espículas, las spikes, pues tiene una estructura en forma de trímeros, ¿de acuerdo? Lo que veis aquí en rojo. Y esta de la derecha me parecía interesante ponérosla porque es la primera fotografía que se ha hecho de este virus, ¿de acuerdo? Las primeras fotos que se tomaron fueron estas que tenéis. Como sabéis, microscopía electrónica, por lo tanto, se colorean artificialmente por software las partes que queremos señalar o resaltar, y aquí el virus está de color naranja. Bueno, en el contexto de la astrobiología me parece interesante también mostrar esto que veis aquí. ¿Por qué se llaman coronavirus? Pues porque la microscopista que los vio por primera vez, una mujer, June Almeida, en los años 60, trabajando en Reino Unido, observó este tipo de morfologías. No es esta la foto inicial que tomó ella, pero bueno, esto es un coronavirus en una foto actual, y a su grupo les pareció que se parecía mucho a la corona del Sol, y por eso se llaman coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces, este es un toque astrobiológico, y como tenemos estas últimas imágenes tan buenas de las bodas de la corona solar, me apetecía poneros esta mañana. Esta es otra imagen de la estructura del New England Journal of Medicine, que es muy buena, es muy detallada. Se ha reproducido mucho en medios de comunicación y en redes sociales. No voy a entrar en detalles, pero bueno, esto os da una pista de lo profundamente que se van conociendo los detalles estructurales de este virus a pesar de que ha pasado poco tiempo, ¿vale? Nadie había investigado sobre este virus en enero y hoy lo conocemos con una gran profundidad. Como ya decía Esther, este virus está relacionado con otros coronavirus que han infectado a los humanos, como algunos coronavirus del resfriado común
el MERS o el SARS-CoV-1, pero como veis, porcentajes de identidad de secuencia muy bajos, ¿de acuerdo? A los que más se parece son a un coronavirus que infecta a los pangolines malayos, se parece un 91% de secuencia, y a un coronavirus de murciélago, el BAT-CoV-13, que tiene una similitud de secuencia con él del 96%. Bueno, esto no quiere decir, como comentaba Esther, que el murciélago nos lo haya transmitido directamente a nosotros. Esta diferencia del 4% es suficientemente alta como para que podamos pensar que ha habido otro animal intermediario. De hecho, es muy interesante ver, a los que os guste la filogenia, cuando se han hecho árboles filogenéticos sobre la similitud de estos virus, de estos coronavirus que infectan animales, se ha visto que probablemente el antecesor de los virus más parecidos al actual humano que infectan a murciélagos y antecesor a este coronavirus humano, se separó probablemente hace entre 40 y 70 años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, puede ser que haya estado infectando mucho tiempo nuestra especie sin producir síntomas y luego haya dado este salto en infectividad y en virulencia que haya producido. Aquí tenéis un poco la estructura del genoma del virus, no voy a entrar en ello. Son interesantes estas proteínas que veis aquí a la derecha porque son las que están en la parte exterior del virus y nos va a permitir hacer, por ejemplo, pruebas de diagnóstico. Y aquí tenéis otro dato interesante que publicó New York Times, que ha hecho un seguimiento buenísimo de esta pandemia, pues en un artículo del 30 de abril, que os recomiendo que lo rescatéis, recogió los datos que hasta entonces se habían publicado, pero que no han variado mucho cualitativamente, sobre 4.400 genomas completos de este virus, para ver qué zonas son las más y menos variables, dentro de este genoma que, como digo, en conjunto tiene casi 30.000 nucleótidos. Entonces hay zonas que acumulan muchas mutaciones y eso es interesante porque a lo mejor ahí las restricciones funcionales son menores y otras como estas de la proteína S que parece que no pueden variar mucho. El virus no se puede permitir acumular mutaciones ahí. Eso es interesante porque a lo mejor diseñar fármacos frente a esta zona pues le hace mucho daño al virus. Ese tipo de información es importante. En cuanto al origen, bueno, está claro, como ya decía Esther, que es de origen animal. Los más parecidos, como ya decíamos, es murciélagos y pangolines. No sabemos si hay un animal intermedio, un animal X en ese salto, desde la naturaleza hasta los humanos. Y lo que sí se sabe, o sí parece muy claro, es que han desempeñado un papel fundamental los mercados de animales vivos en el sudeste asiático, porque bueno, se venden y se trafica con muchos animales, tanto para la alimentación como para las supuestas medicinas orientales. Pues hay mucho tráfico de animales que no deberían estar en principio en contacto con nuestra especie porque viven en un medio alejado del nuestro, pero bueno, pues sus virus constituyen un reservorio que va produciendo nuevas epidemias o pandemias en este caso. Ha habido bastante polémica, quizá lo habéis visto, sobre si este virus podría haberse originado en un laboratorio. Bueno, se han comparado las secuencias en profundidad. Este artículo de Andersen de Nature Medicine es muy recomendable. Y lo que se ha visto es que no hay absolutamente ninguna prueba que vaya a favor de que su origen haya podido ser artificial. ¿De acuerdo? Las diferencias de secuencia que tiene y en particular esta inserción de 4 aminoácidos que os pongo aquí en una zona concreta del genoma viral no podría estar predicha en función de las secuencias previamente depositadas en las bases de datos. Es decir, el típico científico loco que nos cuentan en las películas no podría, con los datos disponibles, haber generado este virus. Y además una cosa muy interesante es que cuando se ha visto cómo interacciona esa proteína S, de la que ya os he hablado, la que forma las espículas, con el receptor celular, que se llama ACE2, por ahí entra, digamos, esa es la cerradura que abre la llave viral para entrar en nuestras células, lo que se ha visto es que la interacción no es perfecta. Es una interacción que funciona, pero un ingeniero genético que hubiera estado diseñando las, digamos, superficies electrónicas para optimizar esa interacción lo habría hecho, digamos, entre comillas, mejor. Por lo tanto, tampoco es un proceso de optimización el que ha seguido. Y es que la evolución no va hacia lo óptimo, va hacia lo que funciona, y a partir de lo cual se puede seguir evolucionando. Entonces, bueno, pues es interesante ver cómo hoy en día las secuencias nos permiten descartar mitos y bulos como este del origen artificial. Si os gusta ese tema, pues bueno, publiqué con Julie Peretó el 21 de abril un artículo en The Conversation que es abierto y que si os apetece, pues lo podéis leer, evidentemente. Y otra de las cosas interesantes que se han dicho sobre este virus es que podía haber venido del espacio. Y eso es también una cosa muy astrobiológica, ¿verdad? Como sabéis, la hipótesis de la panspermia mantiene que pueden haber llegado microorganismos desde el espacio a bordo de meteoritos o de núcleos de cometas. No vamos a entrar en eso ahora. Pero bueno, un viejo conocido de muchos de nosotros, Chandra Wickramasinghe, dijo que incluso este virus podía haber llegado a la Tierra
a partir de una lluvia de estrellas que se detectó en el sudeste de China en el mes de octubre del año pasado. Bueno, en varios sitios se revolucionaron con esta idea y demás. En la revista Cultural nos pidieron a Rafa Bachiller y a mí que escribiéramos unos articulitos sobre esto y bueno, pues también están disponibles por si queréis ver qué pruebas damos para demostrar algo que en este contexto nuestro nos parece evidente, no vino del espacio. Es interesante todo lo que se ha aprendido acerca del ritmo de la enfermedad. Se considera que hay más o menos 4 grupos. Este virus infecta, como decía Esther, en nuestro tracto nasofaríngeo, a partir de ahí llega a los pulmones. Además, produce muchas cosas que en principio no suelen producir los virus respiratorios, como grandes procesos de inflamación, como formación de trombos, y eso hace que haya podido tener síntomas tan graves. Como veis aquí, más o menos el 30% de las personas lo pasan sin síntomas, no se enteran que lo tienen. El 55% síntomas muy leves, como puede ser un resfriado común. El 10% ya síntomas graves que requieren hospitalización y un 5% de media, estos números han variado un poco a lo largo de la pandemia, pero más o menos un 5%, ha requerido dentro del hospital UCI respiradores, que han sido los casos más trágicos, y seguro que algunas personas cercanas, pues lamentablemente a algunos de nosotros, pues no, les ha tocado pasar por aquí. La tasa de mortalidad es 0, prácticamente 0 en estos 2 primeros casos, en torno a 15 y en torno a 50 en este último de los casos. Además, hay un rango de afectación diferencial en personas de riesgo, por ejemplo, por diabetes o por obesidad o por algunas otras patologías respiratorias y también correlaciona con la edad. Cuanto más mayores son las personas, más fácilmente se han podido infectar. Este es un poco el esquema que podemos saber hasta hoy de cómo se replica el virus dentro de las células. No voy a entrar en detalles, pero básicamente se forma un endosoma que, digamos, incluye el virus a partir de esta interacción inicial entre la proteína Spike y el receptor AC2, del que os hablaba. De ahí se libera el RNA y ese RNA genómico del virus actúa directamente como un mensajero dentro de la célula. Es decir, se pegan los ribosomas celulares, producen las proteínas, a su vez el complejo de replicación hace más copias de RNA, fragmentos genómicos y subgenómicos, todo eso se acaba empaquetando y sale. Esto es muy interesante para conocer bien la virología del virus y también ha sido clave porque nos permite diseñar fármacos. Y aquí vais a ver los fármacos que actualmente se están utilizando frente a este virus. Es un tema también que ha salido mucho en los medios de comunicación, no siempre se ha contado bien y bueno, yo creo que merece la pena que repasemos muy rápidamente los fármacos que inhiben hasta hoy la entrada del virus, inhibidores de la entrada. La mayor parte de los fármacos que se están utilizando hasta ahora hay que recordar que provienen de fármacos utilizados previamente frente a otras patologías. Es lo que se llama el reposicionamiento de fármacos, que habéis oído hablar. Hasta ahora no ha dado tiempo prácticamente de desarrollar fármacos específicos frente a este virus, entonces se utilizan otros que han funcionado bien contra otros virus. Este es un ejemplo, ¿vale? El Camostat. Además se ha visto que la entrada se puede inhibir si le damos al paciente anticuerpos neutralizantes, anticuerpos que han producido otros pacientes que han sido infectados. Eso se consigue mediante una inyección de lo que se llama plasma o suero hiperinmune de otras personas, se les purifican esos anticuerpos y, claro, la mejor forma de parar al virus es anticuerpos de otro paciente que lo ha superado. Bueno, pues eso inhibe la entrada. También hay otros que inhiben este proceso de endocitosis, hay otros que inhiben la liberación del RNA, la famosa cloroquina, hidroxicloroquina, que seguro habéis oído hablar mucho de ellas en los medios de comunicación, porque este es un tema tremendamente polémico a lo largo de esta pandemia. Ha habido artículos a favor, en contra, posicionamientos de líderes políticos, como sabéis, retractaciones de artículos. Entonces, bueno, ahora mismo el tema está todavía en estudio. Hay más pruebas a día de hoy a favor que en contra, pero todavía no es definitivo ni mucho menos, y hay mucha discrepancia entre los médicos, como digo. Hay inhibidores de proteasas, porque esta poliproteína del virus se corta en proteínas más cortas, y esto, por ejemplo, lo hace muy bien inhibidores de proteasas que se han desarrollado previamente frente al virus del SIDA. Fijaos, un virus bastante distinto en cuanto a organización genética y a cómo afecta, pero esos inhibidores de proteasa también funcionan. También hay inhibidores de la ARN polimerasa. Es muy interesante inhibir la polimerización del genoma viral porque vas a impedir todo lo demás. Pues, estos son ejemplos. Y además hay inhibidores que no van tanto contra pasos concretos del ciclo replicativo viral, sino para frenar la gran respuesta inflamatoria que se produce en los organismos y que es la responsable precisamente de la gravedad de esta enfermedad. Como estáis viendo, en los últimos días, la última semana, se está hablando mucho de dexametasona. Eso es un corticosteroide, es un antiinflamatorio que muchos de vosotros seguro que habéis tomado para otras cosas. Pues se ve que en los casos finales
de ese último grupo de pacientes que requieren hospitalización con respirador, la desametasona va bien. Y también, bueno, pues hay otros inhibidores de la respuesta inflamatoria. Entonces, como veis, pues ya tenemos un arsenal de fármacos creciente que va dando bastantes buenos resultados. En cuanto al diagnóstico, pues lógicamente cuando tú te infectas ya empiezas a tener virus. Hay un periodo en el que eres contagioso, vayas a tener o no síntomas, eres contagioso durante todos estos días, aquí la escala es en días, y mientras tienes viremia se te puede detectar el virus en cavidad nasofaringea, con esas corundas que nos meten por la nariz o por la garganta, como habéis visto. Entonces el virus es detectable, por ejemplo, por PCR, como veremos. A partir de ahí, puedes tener o no síntomas, pero independientemente de ello, tu sistema inmune va a producir una respuesta, primero en forma de inmunoglobulinas M y luego inmunoglobulinas G. Entonces, aquí se detecta el virus, aquí el máximo de IgMs y aquí el máximo de IgGs. Aquí os lo he puesto en una curva más facilita para que veáis cómo durante unos días se puede detectar el propio virus, el antígeno viral o el ARN viral, con esas torundas por la nariz o por la garganta, mientras que a partir de 7, 10, 15 días, si nuestro sistema inmune ha funcionado bien y ha producido anticuerpos, pues genera esas inmunoglobulinas que nos pueden detectar en los test de diagnóstico serológico. ¿De acuerdo? ¿Cómo se detecta el genoma del virus? Pues por una técnica que conocemos muy bien en biología molecular, que se llama RT-PCR. Copias el genoma de RNA, lo copias a DNA y luego lo amplificas a tiempo real en unos aparatos automáticos, utilizando unos cebadores, unas zonas que están muy bien conocidas en este virus y que son diferentes de los demás coronavirus, con lo cual te garantizas que si detectas esto por amplificación, estás detectando este virus y no otros cercanos. Eso se hace en laboratorios, en principio BSL-2, de alta seguridad, con extracción del RNA dentro de cabina, todas las medidas de protección que son necesarias para un virus respiratorio como este, y luego en un equipo parecido a este se obtienen curvas de cuantificación. Estas son de mi laboratorio, de aquí del CAP, pero no son para este virus, las hemos hecho frente a otras cosas, pero bueno, para que veáis el aspecto que tiene cuando nos dan una PCR positiva o negativa. Si ha subido bien esta curva, vamos a decir que es PCR positiva y por tanto estás afectado. Si no ha subido bien, pues es PCR negativo y no tienes el virus. En ese momento, puede que lo tengas antes o después. Otra estrategia para detectar el virus es ver sus proteínas, sus antígenos. Eso se puede hacer con anticuerpos que detectan esas proteínas virales. Nuestra apuesta en mi grupo, en el laboratorio, es desarrollar aptámeros de DNA que sean específicos y que se puedan unir, como veis en este esquemita de aquí, frente a proteínas del virus, por ejemplo la S o por ejemplo la N, y que la podemos utilizar en biosensores de distinto tipo. Entonces, esto en cuanto a la detección del virus. En cuanto a la detección de la respuesta inmunológica, pues entonces ahí lo que tenemos que detectar en sangre es la presencia de anticuerpos. ¿Cómo lo hacemos? Pues se están utilizando muchos test de este tipo, los que se llaman test rápidos, que son parecidos conceptualmente a las pruebas de embarazo. Aquí pones la muestra migra hacia la derecha, esto es un dispositivo en papel muy sencillito, y si son pruebas de las, digamos, mejores, pues tienes una línea independiente para IgMs y otra para IgGs y una línea contra. Otra forma es utilizar ELISAs. Este es un ELISA también de mi grupo para otra cosa, pero para que veáis el aspecto que tienen estas pruebas que se hacen en placas multipocillo y que la intensidad de la coloración nos informa de la presencia de, en este caso, sería una proteína. Y en este contexto se enclava también los test de diagnóstico que ha desarrollado Víctor y su grupo con Mercedes, Marina y Miriam. Bueno, estos microarrays de proteínas lo que han hecho en el grupo de Víctor es imprimir puntos que tienen las proteínas del virus de las que ya venimos hablando, la proteína S y la proteína N. Se marcan de distinta forma las IgMs y las IgGs con dos colores distintos y en este caso, por ejemplo, veis a la izquierda un panel muy claro de un caso negativo y a la derecha un panel muy claro positivo, de los más claros que han visto en este estudio que están haciendo y por eso lo pusieron en la nota de prensa que hizo Centro de Astrodología. Y aquí veis reacción positiva frente a distintas concentraciones de variantes de la proteína S y de variantes de la proteína E. Siguiente paso y último que voy a contar en esta parte de la charla global que damos entre los tres, las vacunas. Como sabéis, a pesar de estos avances en diagnóstico que nos permiten saber si estamos o hemos estado infectados y de terapia, que nos van a permitir limitar los síntomas de la infección por este virus, la única solución que tenemos frente a esta pandemia, dado que, como ya hemos dicho, la tasa de infectados en España y en otros países de nuestro entorno está en torno al 5 o 10% no más, es decir, estamos muy lejos de la inmunidad de grupo, la única forma de acabar es que se desarrollen vacunas eficientes. Hay distintas estrategias para la producción de vacunas.
Se pueden utilizar virus vivos atenuados, que no nos infectan, o virus inactivados. No voy a entrar en detalles, pero esta es la estrategia que está utilizando uno de los grupos del Centro Nacional de Biotecnología en Madrid. Otras vacunas basadas en vectores virales, es decir, a otros virus diferentes, como veis en este esquema, se les mete un fragmento del virus SARS-CoV-2 que produce una proteína determinada y hacemos que esos virus expresen esa proteína y entrenamos a nuestro sistema inmune para reconocer al virus de verdad. O VLPs, partículas virales, que están vacías. En este caso sería el propio virus SARS-CoV-2. Como veis, estoy manteniendo el código de dibujitos para identificar estos virus, pero está vacío. No tiene genoma, no produce infección, pero sí nos sirve para entrenar al sistema inmune. Otras un poco más sencillas y que van a ser probablemente las primeras que estén a disposición de la humanidad son vacunas obtenidas, digamos, sobreproduciendo únicamente proteínas o fragmentos de proteínas o péptidos. Si te inyectan la proteína S, tu sistema inmune va a aprender a reconocer la proteína S tanto si está aislada como si viene en el contexto del virus. O bien, vacunas de ADN y ARN que tienen secuencias del virus y que hacen que tu organismo produzca esas secuencias y, por lo tanto, de nuevo, el sistema inmune. ¿Cuántas fases hay en el desarrollo de una vacuna? Pues ya muy rápido, la investigación básica, que es en lo que están gran parte de los grupos ahora mismo. Luego, investigación preclínica, que se hace en animales de experimentación y que es necesario para cuantificar la respuesta, niveles de toxicidad, dosis, etcétera. Y luego empiezan ya la investigación clínica. Las famosas fases 1, 2 y 3, espero que habéis podido hablar de ellas. Y bueno, pues aquí tenéis, digamos, resumido lo fundamental. Como veis abajo, he querido poner los años que se tarda habitualmente en producir una vacuna de este estilo. Son muchos años, hay que ser muy paciente. En esta ocasión se está, digamos, acelerando todo lo más posible, pero aún así pues tenemos que tener mucha paciencia para obtener una vacuna. Y la última diapo es los esfuerzos para producción de vacuna que ahora mismo se están desarrollando en el mundo. A día de hoy hay más de 120 iniciativas de vacuna en todo el mundo, como sabéis. El interés es doble, por una parte frenar la pandemia y por otra, no nos engañemos, el beneficio económico que supone poner una vacuna en el mercado que ha de ser capaz de inmunizar a prácticamente toda la población mundial. En este momento, bueno, aquí hay un código de colores, preclínica, clínica fase 1 y clínica fase 2. Se está hablando mucho de la Universidad de Oxford, se ha hablado mucho en los últimos días también de la empresa Moderna en Estados Unidos. Seguiremos atentos a todo esto y, bueno, pues yo creo que para fin de año tendremos seguramente las primeras, aunque no sean las mejores, y a lo largo del año que viene vendrán ya vacunas muy eficientes. Nada más, os doy las gracias a todos. Aquí os he puesto algunos links y algunas páginas web, o sea, links y cuentas de Twitter con sanidad, con información de sanidad que es fiable, para que consultéis más datos si queréis. Muchísimas gracias y doy paso a Jacobo, al compañero y amigo Jacobo. Vale, pues muchas gracias a todos. Gracias a los organizadores por darme esta oportunidad y a Carlos y a Esther por esta buenísima presentación. Y bueno, pues yo voy a enfocar el tema desde una perspectiva distinta, complementaria, espero, a lo que han hecho Esther y Carlos. La mía es ese recorrido difícil, un poco escabroso, desde la evidencia científica hasta la toma de decisiones a través del análisis de datos y también de los modelos matemáticos. Hace 2 meses aproximadamente, una empresa, allá por abril, una empresa de diseño y alquiler de ropa, de vestuario para películas, me contactó pidiéndome información y orientación acerca de cómo debían tratar la ropa entre 2 alquileres para evitar el contagio a través de ella. Yo les dije que este no era mi campo, pero que me informaría y que en cualquier caso no se preocuparan porque en pocos días, y así fue de hecho, las diferentes asociaciones, sociedades profesionales y demás irían sacando decálogos o memorándums donde informaran de cuáles eran los pasos a seguir. Pero como ejemplo nos puede valer para ver cómo hemos ido indagando y cómo hemos ido tomando decisiones. La fuente de la información para casi todos ha sido los medios de comunicación, periódicos, telediarios, el gobierno también, que regularmente ha ido saliendo y dando información, pero esencialmente todos ellos se han informado a través de los informes científico-técnicos que han ido sacando no solo el Ministerio de Sanidad, sino muchas sociedades médicas, farmacéuticas y demás. Esto yo recomiendo que quien quiera sacar información, esta es la mejor fuente. Esta gente ha hecho un esfuerzo muy grande por recopilar la información que ha ido publicándose, pero lo cierto es que todos ellos, obviamente, han tenido que tirar de las fuentes que son los artículos científicos. El problema de los artículos actualmente, o lo que ha ocurrido sobre todo al principio de la pandemia, es que por la premura, por la necesidad de publicar rápidamente,
se han ido colgando de diferentes repositorios sin control, en paralelo a, por supuesto, el luego intentar publicarlos en revistas clásicas científicas. Con lo cual ha habido, si queréis se puede comentar después, pero ha habido un bombardeo tremendo de información y ha sido difícil distinguir los trabajos más serios y más elaborados de trabajos un poco más académicos o con menos recorrido práctico. Bien, yo tenía, como sabéis, que investigar qué pasaba con la ropa. Bueno, pues ha habido 2 artículos principalmente que se han utilizado, sobre todo al principio de la pandemia, para entender cuánto sobrevive el virus en diferentes entornos. Este es el primero de ellos, que tiene 1.600 citas. Haceos una idea, ¿no? Y aquí nos dice, hay que fijarse en el rojo, que es el COVID-2, cómo aguanta el paso del tiempo sobre aerosoles en cobre, en cartón, en acero o en plástico. Aquí no viene la tela, que es lo que nos interesa, pero viene el acero. Fijémonos en el acero y vemos que aguanta 24 horas. ¿Vale? Muy bien. Hay este otro artículo muy importante, de hecho es este artículo que creo que más ha afectado a nuestra vida diaria, porque estudiaron la estabilidad del virus ante diferentes cambios del entorno, sobre todo pues, de pH, de temperatura. La famosa cifra de que el virus no aguanta más de 60 grados sin degradarse viene de este artículo, y luego diferentes superficies. Aquí tenemos papel, madera, tela, que es lo que nos interesa, cristal, billetes, acero, plástico y demás. Fijémonos primero en el acero. En el acero resulta que, este es el tiempo, resulta que el virus aguanta entre 4 y 7 días. Empezamos mal. El artículo anterior, con 1.600 citas, decía que aguanta un día, este dice que aguanta 4 días. ¿Cuál de los dos tiene razón? En realidad ambos, porque son artículos muy bien hechos, muy serios, pero obviamente cada uno ha utilizado diferente temperatura, diferente probablemente cantidad de virus inicial, diferentes entornos. Y claro, extrapolar esto, sacar información que se pueda generalizar y transmitir a millones de personas es muy difícil. No solo eso. ¿Cuál es la superficie en la que parece que el virus aguanta más tiempo antes de degradarse? Ojo, 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 que son las mascarillas. La mascarilla por fuera aguanta entre 7 y 14 días el virus en esta superficie, ¿no? Así que cuando nos echamos a la cabeza, probablemente con razón, no digo que no, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tardó muchísimo tiempo en recomendar las mascarillas como método útil de protección, no nos olvidemos primero que, por supuesto, no se puede recomendar algo a lo cual, un método de protección al cual los países no tienen acceso, pero además este tipo de artículos obviamente no ayudaban, ¿no? El saber que justamente esta mascarilla es, si no se usa bien, una fuente tremenda de contagio, pues obviamente complica las cosas. Pero recordemos que yo tenía que escribir y responder a esta empresa y me fijo en la tela. La tela dice que después de un día el virus no es capaz de sobrevivir en la tela. Bueno, también dependerá de qué has hecho la ropa. Si la ropa tiene plástico será otra cosa. Pero bueno, aquí dice que un día. ¿Qué hacemos? Esto es lo que ha hecho, este dato es el que ha hecho que todos nosotros, yo incluido, hayamos estado varios meses colgando la ropa 2 días en el baño o en el armario o donde queramos antes de volver a utilizarla. Cosa que no está mal. Pero, como bien decía la revista Forbes, tratando este tema, ¿debemos asumir que el virus sobrevive en su ropa hasta 24 horas? ¿En nuestra ropa? La única respuesta científica precisa, es tremendo decirlo, pero es tal vez, quizás. Y las cosas se complican aún más cuando queremos hacer predicción, porque realmente ha habido como 2 etapas en las cuales ha habido estudios, digamos, de la predicción, ¿no? De tipos de modelos. La primera, en la que todo el mundo se centró en intentar predecir la evolución de las curvas, y una segunda, ya un poco más calmada porque había más tiempo, que ha sido el desarrollo de múltiples modelos en diferentes campos, de campos de trabajo, me refiero a campos profesionales, en diferentes entornos deportivos, para intentar entender cómo debíamos volver a lo que llaman ahora la nueva normalidad. Aquí ha habido mucha diversificación, como debe ser, pero lo cierto es que los modelos, esencialmente, todos pivotan alrededor de lo que se llaman los modelos SIR. Los modelos SIR epidemiológicos son del año 27 del siglo XX, así que llevan ya 100 años dando vueltas, hay que modernizarlos. Y bueno, pues algunos de ellos lo que hacían era coger estos modelos y luego los complicaban con modelos muy precisos de movimiento, por ejemplo, de gente entre provincias, entre países,
transporte público, transporte privado, pero esencialmente todos tenían este núcleo que era la esencia, que se llaman modelos compartimentales, en los cuales en diferentes compartimentos se coloca a la gente en función de su situación en la enfermedad. Si son susceptibles de ser infectados, si ya se han infectado pero no pueden contagiar, con lo cual son expuestos, si son infecciosos o si ya se recuperan. Este modelo lo voy a explicar con algo de detalle para que veamos cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos que tienen los modelos y las limitaciones. Lo desarrollé yo junto a Javier Martín Buldú, pensando en la recuperación de las ligas deportivas, en particular del fútbol. ¿Debía el fútbol volver o no volver después del confinamiento? Teniendo en cuenta que el hecho de que volviera o de que no volviera, la diferencia era en 700 millones de euros. O sea que era una pregunta muy importante, de los cuales muchos irían en impuestos y el Estado estaba muy interesado en saber qué iba a pasar con esto. Pues bien, en este caso, todos los modelos necesitan parámetros. Estos parámetros, algunos se pueden sacar con precisión y otros con menos precisión. Por ejemplo, ya han hablado Esther y Carlos de este tema. El tiempo de latencia, el tiempo desde que estás infectado hasta que eres infeccioso, estos datos yo los saqué de artículos que habían estudiado los datos de Wuhan y se sabe con cierta precisión que la media es aproximadamente 3, 4, 5 días en este caso. El tiempo en el cual una persona es infecciosa, esto es del orden de 5 o 7 días aproximadamente. Un problema que ya ha comentado, creo que Esther y también Carlos, es que el periodo de incubación, es decir, el tiempo hasta que tienes síntomas, es mayor que el tiempo hasta que transmites la información, la enfermedad. Con lo cual puedes estar un día o dos infectando sin tener síntomas, lo cual es un problema. Y luego en nuestro modelo, en cualquier momento, podías ser detectado por un PCR o porque tienes síntomas y ya pasabas a estar confinado. Bien, la cosa parece fácil. No lo es tanto, porque si bien estos parámetros los sabemos con cierta precisión, aunque tienen realmente mucha variabilidad de una persona a otra, nosotros dábamos por hecho que los jugadores se podían infectar durante el entrenamiento, durante un partido o desde fuera, en sus casas o en la calle. Este último dato, indirectamente lo pudimos sacar con cierta precisión, teniendo en cuenta que, como ya se ha comentado, en mayo el gobierno español, hizo un estudio de 60.000 personas, de las cuales el 5%, 2,3 millones, si extrapolamos al país entero, habían pasado la enfermedad. ¿Sabéis cuánta gente allá por mayo decían los datos oficiales que estaban infectadas? 230.000. Exactamente la décima parte. Es decir, de cada 500 personas que estaban siendo infectadas allá por mayo, según los datos oficiales, en realidad había otros 5.000 que estaban siendo infectados y que estaban pasando la enfermedad en sus casas y nadie se enteraba de eso. Así que fijaos el error que tenían ya los datos con los cuales luego hemos alimentado los modelos, lo cual es un gran problema, ¿no? Con este tipo de extrapolaciones yo pude sacar ciertos datos. Pero, por ejemplo, la probabilidad de infectarse durante un partido o de infectarse en un entrenamiento simplemente no la sabemos. Y además es lógico, porque nadie ha podido estudiar directamente la probabilidad de que se infecte una persona junto a otra que ya está infectada en función de la distancia o del tiempo que esté, porque no se pueden hacer experimentos en los cuales la gente corra riesgos. Así que es todo indirecto, a través de gente que se encerró que fueron encerradas en un crucero, o estos famosos experimentos en los cuales hemos visto hasta dónde llegan las partículas de agua que soltamos por la boca cuando hablamos, de ahí vienen las famosas 2 metros de distancia. Esas cosas sí, pero son muy indirectas, ¿no? Con lo cual, al final, todo modelo tiene valores en los cuales tenemos que coger valores que nos parezcan plausibles, perturbarlos un poco, moverlos un poco para asegurarnos de que pequeños cambios no van a influir mucho en los resultados, pero siempre tienen fuentes importantes de incertidumbre. En definitiva, ¿sacamos algo de estos modelos? Sí. En este caso, por ejemplo, sacamos resultados cualitativos interesantes. Una de las preguntas clave era ¿cada cuánto debían jugar los jugadores? Si juegan cada 3 días, vemos que en vertical es el número de infectados al final a lo largo de la liga. Si juegan cada 3 días, se infectarán menos que si juegan cada 4, cada 5, cada 6 o cada 7. Esto es un resultado muy importante, que le llegó a la liga y lo tendría en cuenta o no, pero que esta información es importante, es cualitativa. Y esto es cierto. De hecho, actualmente están jugando entre 3 y 4 días en el fútbol en particular. En baloncesto, incluso menos tiempo y además están todos confinados, con lo cual el sistema es aún más seguro. Lo que no podemos decir, y aquí los científicos debemos ser sensatos también, es
que en el caso, por ejemplo, de que dejáramos 7 días entre partido y partido, al final de la liga habría 5 enfermos de media. Esto en realidad no es verdad. Esto sí que es el resultado cuantitativo del modelo. De hecho, este resultado es mucho más preciso si se transmite diciendo que en realidad esta media a lo que corresponde es a esta distribución, en la cual esto es el número de infectados, después de repetir 100.000 veces, hacer 100.000 simulaciones de la liga, y esta es la probabilidad de que ocurra. La mayor parte de las veces no hay ninguna infección nueva. A veces hay una, a veces hay 2, a veces hay 3, y en muy pocos casos puedes llegar a tener 40 o 50 infectados más, lo cual sería un auténtico desastre, claro, y habría que parar la liga. Esto es lo que debemos transmitir no solo a los gobiernos, también en los colegios. Si queréis, luego lo hablamos un poco. Hace falta que la gente entienda que el enfoque de la vida debe ser probabilístico. Este es el caso de equipos, la probabilidad de que un equipo, 2 equipos, 3 equipos se vean influidos, se vean infectados a lo largo de la liga. Lo más probable es que solamente haya uno o ninguno, pero si tienes mala suerte puedes tener más. En definitiva, ¿cómo tomamos decisiones? Pues hay que recordar lo que decía el famoso premio Nobel de Química Ilya Prigogine cuando hablaba del fin de las certidumbres. Vivimos en un mundo en el cual ya no hay certidumbres. Todo debe ser probabilístico. El problema es que para entender esto necesitamos unos conocimientos matemáticos o conceptuales que mucha gente no tiene. ¿Y los modelos valen para algo? Pues sí, sí valen. Decía el famoso estadístico George Box que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Siempre y cuando recordemos, serán útiles mientras recordemos que los parámetros tienen que estar medidos con tanta precisión como podamos, los modelos en sí deben ser tan precisos como sea posible y, sobre todo, tenemos que ser capaces de entender las limitaciones de los resultados que en general serán de corte probabilístico porque el mundo es así. Aquí os dejo algunos artículos e información que podéis obtener por vuestra cuenta, pero dejadme que destaque la base de datos de evolución de infectados y fallecidos, por si queréis ver cómo ha ido la línea de infectados, la curva de infectados en diferentes países, por diferentes regiones. Esta es la de Johns Hopkins, que me la pasó hace poco Mike Bazzorfani, es muy interesante. Al fin y al cabo, los informes, como decía, oficiales han sido muy completos y este en particular, que está puesto al día del 2 de junio, ahí tenéis más de 200 referencias donde por temática podéis ir buscando lo que os interese. En cuanto a artículos hay infinidad, pero es muy interesante la cantidad de información que se sacó del Diamond Princess, que fue, creo que lo comentaba antes, un crucero en el que detectaron, hace ya al principio de la pandemia, detectaron un brote muy fuerte y estuvo la gente 15 días en cuarentena y de ahí hemos sacado muchísima información cuantitativa, sobre todo, por ejemplo, del caso de la proporción de asintomáticos, que es muy alta. Y luego, ahondando en esta dificultad para hacer predicciones, me gustaría destacar este artículo que aún no está publicado, está subido a un repositorio de 4 investigadores que investigan en diferentes centros de Madrid, pero en particular Susana Manrubia, que estuvo en el CAB y muchos la conocéis, que hacen hincapié en que como estos crecimientos, estos modelos de seguimiento de número de infectados tienen un crecimiento exponencial, los pequeños errores que cometas en los datos venían con muchísimo error, también va a crecer exponencialmente, con lo cual va a dificultar aún más el poder dar resultados precisos sobre cuándo la curva va a cambiar o este tipo de cosas, ¿no? Con lo cual los resultados a corto plazo pueden ser precisos, pero en cuanto nos alarguemos un poco en el tiempo, vamos a tener tremendas dificultades. Y no solo, como digo, por el error de los datos o de los modelos, sino porque la propia naturaleza de los modelos, de los sistemas, es muy compleja.